un podcast de Cooperativa. Con Paula Molina, miramos lo que ocurre en el mundo, miramos también en esta mesa de reporteros y reporteras lo que ocurre en nuestro país y particularmente tenemos la vista en este viernes 1 de mayo en que el mundo conmemora el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Al teléfono del diario de Cooperativa estamos con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, José Manuel Díaz. ¿Cómo está? Muy buenos días, José. Muy buenos días a ustedes y gracias por la invitación. José Manuel, ¿cuáles son las principales preocupaciones hoy del mundo sindical, del mundo de los trabajadores? ¿Cómo enfrentan este nuevo 1 de mayo? Las principales preocupaciones nuestras, primero, es mantener el diálogo social, es decir, tener la interlocución con el gobierno para manifestar nuestras propuestas. Lo segundo, nuestra preocupación central hoy día es la pérdida del valor adquisitivo que han tenido las y los trabajadores producto del aumento del precio del petróleo y la benzina, que se fueron a la cadena de suministro y por cierto también a los precios finales. Y en ello nos preocupa porque al final va a terminar la guerra, los precios van a quedar al alza y los salarios van a quedar a la baja. Por tanto, es una preocupación de aquí a futuro que lo hemos manifestado a las autoridades y se lo dijimos al ministro Quirós y Raúl en la negociación del salario mínimo. La guerra va a terminar en algún momento, para bien o para mal, pero los salarios no van a subir y los precios no van a bajar. Y eso significa para nosotros pérdida de calidad de vida. ¿Y qué preocupación les provoca este desempleo de 8,9%, que en el caso de las mujeres llega al 10% del que supimos ayer? El ministro de Hacienda habló de un desempleo heredado, dijo que fracasó un modelo basado en subir impuestos y en que el Estado se hiciera cargo de todo. No, nosotros en la reunión que tuvimos, una reunión muy fraternal, buena, de respeto entre ambas partes, nosotros no compartimos la opinión del ministro. En el mundo, cuando los países están en crisis, ya sea crisis sanitaria, como fue la pandemia, o crisis vinculada al tema de la guerra, que afecta el petróleo, los estados y los gobiernos que administran por 4 años deben volver a invertir. Tienen que volver a generar cadenas de empleabilidad en Chile. Nosotros consideramos que el Estado debe volver a construir hospitales, carreteras, Cefam, un colegio, porque eso genera y activa la cadena de servicios en el país. Y el gobierno tiene la mirada, porque está allanando, y de ahí un mensaje le quiero decir, que el gobierno no use el desempleo para aplicar medidas que vayan a bajar los impuestos a los súper ricos, con esa propuesta de que si se le baja del 27 al 23 el retorno de los capitales y no el pago a la herencia, van a crear empleabilidad. Eso no está comprobado en ninguna parte del mundo y el mismo ministro de Hacienda lo reconoció en la Comisión de Trabajo. No hay ninguna garantía que bajando los impuestos a las grandes empresas, a las grandes fortunas, se active el empleo. Y por ello nosotros decimos que el Estado, a través del gobierno que lo administra por estos 4 años, debe invertir, debe volver a activar el tema de la empleabilidad en Chile a través de la cadena de prestadores que hacen para construir un edificio. Y a la vez le decimos que los trabajadores tienen que aumentar su poder adquisitivo porque son los consumidores en el país, son los que activan la economía. Y en eso tenemos miradas muy diametrales. José Manuel Díaz, muy buenos días, le saluda Paula Molina. Quiero, Paula, de alguna manera, ¿qué tal? Hacer el mismo tema, pero desde otro ángulo. El gobierno habla de la prioridad de volver a crecer. ¿Cuánto importan los trabajadores y las trabajadoras en ese afán? Porque se enfatiza que lo que se necesita es bajar impuestos, liberar inversiones, pero ¿cuánto pesan los trabajadores para un país que necesita volver a aumentar las cifras de crecimiento, en su opinión? No, los trabajadores son esenciales y los trabajadores hacen funcionar la economía. Por eso tenemos dos miradas muy distantes. El gobierno que está hoy día en nuestro país considera que la inversión, los capitales activan la economía, por cierto. Pero lo que mueven el país son las y los trabajadores. Todos los días nos levantamos a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Y en ello nosotros, ¿qué planteamos? Y tenemos una mirada muy diferente. El gobierno habla de empleabilidad,
y nosotros hablamos de trabajo decente. Y le quiero decir que se lo manifestamos al ministro y le mostramos las cifras y no las pudo refutar, es que en Chile el 50% de los trabajadores gana menos de 611.000 pesos. Están bajo la línea de la pobreza, trabajadores con contrato y con jornada permanente. Entonces, aquí viene el tema del debate ético, valórico, económico o social. ¿Quién tiene que pagar las crisis? ¿Los trabajadores? ¿Las trabajadoras? ¿O el Estado tiene que salir a ayudar, a compensar, a apalancar lo que son las crisis económicas? Y nosotros tenemos ese debate. En ello, nosotros le manifestamos a las autoridades de que somos partidarios del crecimiento, del crecimiento, pero el crecimiento con distribución, no solamente crecer para que las grandes fortunas sean más grandes, sino que la ciudadanía, los trabajadores que mueven este país tengan cierta calidad de vida. También se lo manifestamos que en algún momento va a terminar la guerra, pero los precios van a quedar a la alza y los salarios van a quedar a la baja. Y eso es pérdida de calidad de vida para todos los ciudadanos. Es el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, en el día previo al Día del Trabajador, a este viernes 1 de mayo. ¿Habrá movilización mañana? ¿Habrá alguna actividad en particular, José Manuel? Sí, mire, mañana nosotros hacemos el acto central acá en la Alameda, nos reunimos a las 10 de la mañana frente al Palacio de la Moneda, que es nuestra sede, y de ahí marchamos al GAN, donde tenemos nuestro escenario. Pero también le quiero comentar que tenemos 50 actos y marchas a nivel del país, porque nosotros somos una organización de carácter nacional desde Arica a Punta Arenas. Y esperamos que estas marchas sean tranquilas, como lo manifestamos ayer al delegado presidencial Codina, que nuestra aspiración es que vaya la familia, se exprese en la Alameda, y por cierto que la marcha del 1 de mayo también es forma de dialogar con la autoridad, de dialogar con la sociedad, y lo vamos a expresar en el ámbito del respeto, de la responsabilidad del movimiento sindical, y haremos nuestras demandas, nuestra visión de cómo construir país, y nosotros creemos que el país se construye con lo mejor que tiene Chile, que son las y los trabajadores. Es el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, en el Diario de Cooperativa. Gracias por conversar con nosotros. Buen jueves. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Y la esperamos el 1 de mayo. Gracias, muy buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Turbazo en La Reina, 2 menores y su madre fueron amenazados con armas por delincuentes. En Cerro Navia, una riña terminó con 2 personas baleadas. Una está en riesgo vital. En medio de la polémica por los decretos de recortes presupuestarios en ministerios, el gobierno asegura que no se dejará de entregar a Juárez a los recién nacidos y que no se tocará ningún beneficio social. Todo beneficio por ley, como la PGU, no se va a cortar. Obviamente, si encontramos, por ejemplo, que hay un grupo de beneficiarios que no cumple los requisitos, claro, a esas personas tú sí le puedes interrumpir el beneficio. En el caso de la Juárez, ha bajado la natalidad y no hay tanta demanda de sus actuales. La demanda en el 2025 de ellos fueron aproximadamente 7.800. Estamos produciendo más. Con megáfono en mano, el presidente José Antonio Kast enfrentó una protesta de funcionarios de la salud durante la inauguración de un centro oncológico en Temuco. Esta jornada se encuentra en Coyhaique. El Ministerio y Secretaría General de Gobierno llevará adelante el proceso disciplinario ordenado por Contraloría por la publicación sobre el Estado en quiebra en redes sociales. Hay presión sobre el segundo piso. En la antesala del Día del Trabajador, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, detalló las prioridades de la central respecto a negociaciones con el Ejecutivo. Las principales preocupaciones nuestras es mantener el diálogo social, es decir, tener la interlocución con el gobierno para manifestar nuestras propuestas. Nuestra preocupación central hoy día es la pérdida del valor adquisitivo que han tenido las y los trabajadores producto del aumento del precio del petróleo y la benzina, que se fueron a la cadena de suministro y, por cierto, también a los precios finales. Y se lo dijimos al ministro Quiró y Raúl en la negociación del salario mínimo. La guerra va a terminar en algún momento, pero los salarios no van a subir y los precios no van a bajar. Y eso significa para nosotros pérdida de calidad de vida. 3 extranjeros y un chileno con vínculos con el Tren de Aragua. Esta tarde serán formalizados los detenidos por el secuestro del empresario de 84 años que fue liberado después de una semana de cautiverio. Que los detenidos fueron detenidos con anterioridad a que liberaran a la víctima,
por cuanto la Policía de Investigaciones ya tenía determinado el primer lugar de cautiverio donde había estado la víctima. Estas organizaciones que están vinculadas al Tren de Aragua, en este caso en particular, los lugares de cautiverio no es uno, sino que ellos permanentemente van cambiando de lugar a las víctimas. Y en el deporte, Universidad Católica vence a Barcelona de Guayaquil y es líder en su grupo en la Libertadores. Palestino empató con Gremio por la Sudamericana. Aníbal Mosa toma el control total de blanco y negro. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.